Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestra tertulia de esta noche, de la primera semana completa del mes de noviembre. Nos quedan pocas semanas, nos queda lo que queda, pues eso, 4 semanas de noviembre, que ya van mocha una de ellas, 4 semanas de noviembre, 4 semanas de diciembre y adiós muy buenas. Digo, no esperamos seguir en el aire, pero como quiera, acaba un año más en nuestra vida, acaba un año más en nuestra existencia y podemos decir, gracias a Dios, que hemos vivido, que hemos amado, que hemos compartido. Entonces, bienvenidos a nuestra tertulia, bienvenidos al conversar, al compartir del diablo, diablo. De eso vamos a hablar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia del día de hoy, de esta semana segunda del mes de noviembre, en la cual vamos a conversar de algo que ya da pena y cuestiona a uno la vida al fin y al cabo. Y estoy hablando del problema que estamos sufriendo, porque por lejanos que estemos sigue uno sufriendo el ver cómo se masacran hermanos. Porque judíos y musulmanes, judíos y palestinos son hermanos de distinto padre, si quieren, o de distinta madre, pero han nacido en la misma tierra, tienen los mismos padres de la fe. Abraham es el padre de la fe de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta guerra? Es una de las preguntas que nos hacemos todos. Yo pienso, uno siempre trata de buscar soluciones a las cosas para que las cosas sean más sencillas, que en el fondo los que están formando todo el lío entre palestinos y judíos son precisamente personas que no tienen creencias de ninguna clase. Me explico. He tenido la experiencia de compartir con judíos y compartir con palestinos, y cuando uno habla con uno de un lado y dice: Padre, estamos hartos de guerra, lo que queremos es poder crecer en paz y crecer con mis hijos tranquilos en la fe. Y le va uno a los otros y dicen lo mismo. ¿Por qué no hay un diálogo? ¿Qué es lo que impide un diálogo?
La emigración judía a Israel tomó fuerza en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Fueron mucho lo que sufrieron en Rusia, sobre todo en los países bálticos, en los países eslavos y demás. Entonces el sueño era la liberación de Israel, la liberación de Jerusalén, la liberación de aquello que les oprimía. Pero ellos no pensaban en una violencia como se ha desarrollado después. Era una mentalidad religiosa la que les hacía sufrir, la que les hacía soportar el sufrimiento, la que les dejaba un espacio para soñar y para llorar, pero siempre con la esperanza de poder ir a Tierra Santa, de poder ir a la tierra de Jerusalén. Tal es así que para ellos el momento más importante de la vida de una familia es el día del matrimonio. Había que romper una copa, porque nadie puede estar feliz completamente si Jerusalén sigue oprimida. Pero eran unas opresiones que se resolvían en los barrios, en las casas. Después tenemos la gran masacre de la Segunda Guerra Mundial. Eso nos ha quitado la cara de vergüenza. Y eso se está descubriendo cada día más, qué burradas y qué barbaridades hemos hecho. Entonces comienza la vuelta a Jerusalén, la vuelta a la Tierra Santa, pero siempre con un sentido religioso, con un sentido de paz, con un sentido de esperanza, de convivencia. Tal es así de convivencia que una de las grandes figuras de ese momento, los años 40, los años 50, es Golda Meir. Golda Meir, la gran mujer que fue la primer ministro. Después de dialogar, se atrevió a ir a hablar con el rey de Jordania. Escondida, más o menos, disfrazada, habló con él. Y a su vuelta el mensaje que dio es muy claro. Judíos y musulmanes estamos condenados a entendernos. Entonces, ¿por qué darle vuelta? ¿Por qué seguir? Entonces era ese sentido religioso. Me acuerdo la primera vez que yo fui a Tierra Santa en 1989. Sí, 89, fue verano del 89, que fue pura casualidad. Yo había venido a ayudar en una parroquia en Nueva York y el padre Carlos Mullis tenía que ir de pastor a una peregrinación, y en el hospital donde trabajaba no le habían dado las vacaciones y me pidió si yo podía ir, y fui, y me llamó la atención la convivencia. A pesar de que los muchachos andaban con Kalashnikov o con UCIs colgadas del cuello, de ametralladoras y fusiles de largo alcance, sin embargo eran adornos, no los usaban. No, se vivía con una tranquilidad, se vivía con un status quo que ahora uno lo ve a la distancia y piensa qué oportunidades hemos perdido. Después ya he ido yendo, pues eso, 20, 30 años, 2 veces, 3 veces al año, y he visto los cambios de la sociedad judía. Ya emigran. ¿Por qué? Porque los países en que están la economía está mal. Entonces Israel es uno de los países que económicamente mejor están. Entonces buscan no un ideal religioso, sino un ideal económico. Entonces no me lo quites porque entonces peleo. Y muchas de mi opinión, le repito, de las peleas es que muchos no quieren, se vuelven fanáticos religiosos, pero en el fondo son fanáticos económicos. Fanáticos que quieren el bien, y ahí sí que hay que pisotear a quien sea, se pisotea. Y ahora estamos viendo de 10.000 muertos palestinos, 5.000 casi son niños. Estamos matando el futuro de Israel, estamos matando el futuro de Palestina, estamos matando el futuro de la humanidad. Por eso hay que preguntarle a Dios, es el único que puede admitir nuestras preguntas. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué mensaje nos estás dando? ¿Cuánto tiempo va a durar esta masacre? Basta ya de masacres, basta ya de odios, basta ya de violencias. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda,
no es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos y cambiamos página de nuestra tertulia. La semana pasada celebrábamos el día de Halloween, el día del diablo, el día del infierno, el día de la otra vida, el día de emborracharse y con la excusa de llevar a los niños a que tomen un dulce, nosotros los adultos pues hacíamos más barbaridades. Entonces ese dulce era bañado con whisky, con vodka, con ginebra, con tequila, con alcohol fuerte, porque hay que ser fuertes. Ante el diablo vamos a beber fuertes y demás. Pero, ¿qué sabemos del diablo? Vamos a conversar hoy y el próximo miércoles, si Dios permite, no esta semana, sino la semana que viene, del infierno. ¿Les parece bien? Bien. ¿Cuál es, según la Biblia, cuál es el origen del diablo? Muchos conocemos la famosa historia del origen del diablo. Aquella que cuenta que al principio era un ángel bueno, un ángel creado por Dios, pero que por soberbia pecó contra Dios y fue expulsado al infierno. Pero, sin embargo, no muchos sabemos que esa historia, la historia del diablo, ¿saben dónde no aparece? En la Biblia. Está sacada de los libros apócrifos, es decir, de los textos que no fueron aceptados por la Iglesia y que nunca formaron parte de la Sagrada Escritura. Más todavía, los libros apócrifos cuentan 3 historias distintas sobre el origen, sobre el pecado del diablo. Porque hay 3 historias. ¿Alguna se encuentra hoy en la Biblia? ¿Cuál de estas 3 es la que la Iglesia cristiana ha aceptado en sus enseñanzas? Miren, para responder a esto debemos remontarnos al origen de la idea del diablo en el pueblo de Israel. En efecto, desde tiempos de siempre, los israelitas se vieron amenazados por diversos males. Un animal los atacaba o un enemigo los golpeaba, y esos males tenían siempre una explicación. Pero de vez en cuando sufrían un accidente extraño, o se enfermaban o morían sin motivo aparente, y entonces se preguntaban, ¿quién provocó esas desgracias? Pensando que esos males no podían venir de Dios, concluyeron que debían existir ciertas fuerzas o poderes malvados que los generaban. A estas las llamaron espíritus impuros, o simplemente le denominaron con la palabra demonios. Dedujeron entonces que debían de estar gobernados por un jefe supremo, al que le dieron diferentes nombres: Satán, Seniasa, Mastema, Azazel, Belial, Belcebú. Eran los diversos nombres que habían adquirido los diablos, o los espíritus malos. Al principio, los judíos no se preguntaron de dónde habían salido esos demonios. Simplemente aceptaban su existencia. Pero hacia el año 300 a.C., la situación cambió. Cambió cuando se vieron invadidos por los griegos. Es esa época en la que Alejandro Magno irrumpe en el Oriente, trayendo no solo un ejército, sino sobre todo también la mentalidad y la cultura griega. Fíjense que la mentalidad y cultura griega va a ser tan importante que sería impensable la Iglesia si le quitamos el componente griego. El idioma, por ejemplo, de los libros sagrados del Nuevo Testamento son todo en griego. Las estructuras de los templos son nombres griegos. Basílica es basilicos, palacio real, por citar uno de ellos. La influencia ha llegado incluso a nuestros días, pero no nos entretengamos ahí. En la época de Alejandro irrumpe la mentalidad, la cultura griega. Ahora bien, resulta que también que los griegos creían en la existencia de demonios y de seres espirituales, pero creían de forma diferente a la de los judíos. Para los griegos, los demonios, los diablos, eran seres casi divinos, que estaban más o menos en la misma categoría que los dioses. Al verse los judíos invadidos por esta creencia, la creencia que ponía a dioses y demonios al mismo nivel, se vieron obligados a preguntarse: ¿son los demonios seres semidivinos?
y se respondieron enseguida que no, que el único ser supremo era Dios. Los demonios eran criaturas inferiores creadas en algún momento por Dios. Pero esto les llevó inevitablemente hacia una segunda pregunta. ¿Cómo pudo Dios haber creado seres malvados? ¿Acaso el Génesis no decía que Dios había hecho todas las cosas bien? Génesis capítulo 1, versos 31. ¿Por qué introdujo espíritus perniciosos, espíritus malignos en la creación? A esto se respondieron que Dios los creó buenos, como ángeles, y ellos, por su propia voluntad, pecaron y se volvieron malos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, en la cual vamos descubriendo muchas cositas. Por ejemplo, los demonios, que no son tan malos, pueden ser peores. Pero bueno, vamos a ver de qué va la cosa. Estas dos afirmaciones que hemos dicho anteriormente, que los demonios eran criaturas de Dios y se hicieron malos voluntariamente, dejaron un poquito más tranquilos a los judíos. Pero, ni modo, tarde o temprano tenía que resurgir un tercer interrogante. ¿Y saben cuál era? ¿Qué pecado cometieron estos ángeles para volverse malos? Y aquí fue cuando se forma el lío de los pastores, aquí es cuando se forman los problemas. Podían buscar otras respuestas. Pues buceando en los textos que hoy forman parte del Génesis, encontraron un texto extraño, un texto que les hizo pensar y que podía ser la respuesta que buscaban. Ese texto, que está en Génesis capítulo 6, versos 1 al 4, cuenta que al principio de la humanidad algunos ángeles se enamoraron de las mujeres humanas, de modo que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con ellas. Como fruto de esa unión antinatural nació una raza de gigantes que habitó un tiempo sobre la tierra. Ese desorden moral terminó enojando a Dios, y por eso decidió castigar a la humanidad enviando el famoso diluvio universal que hubo en tiempo de Noé. ¿Me parece curiosa la historia? Bueno, para los gustos se hicieron los colores, dicen en mi tierra.
Esta curiosa narración en realidad es un mito antiguo, introducido en el Génesis justo antes del diluvio, para explicar por qué Dios había mandado aquella inundación que acabó con la raza humana. No explicaba ningún pecado de los ángeles, pero los judíos que buscaban la caída de Satanás creyeron haberla encontrado aquí, y de esa forma se popularizó la idea de que el pecado de Satanás y sus ángeles había sido es decir, un pecado sexual, un pecado de la carne, un pecado. Por eso se persigue tanto a los pecados de la carne. Por eso no es nada extraño que hacia el año 200 a.C. se compuso una narración basada en este episodio, hoy recogido en un libro apócrifo llamado el primer libro de Enoc. En el primer libro de Enoc es donde aparece por primera vez la primera leyenda que existe sobre el origen del demonio, el origen del diablo, el origen de Satanás, el origen de Belcebú. Es el mismo perro con distinto collar, es el mismo espíritu con distinto nombre. Pero, ¿qué era el diablo? Según el relato del primer libro de Enoc, capítulos 6 al 11, al principio de la humanidad, unos 200 ángeles se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres de la tierra. Entonces, guiados por el ángel Seniasa, su jefe supremo, bajaron y se unieron con ellas. Aquellas mujeres engendraron 3000 hijos, que no fueron niños normales, sino gigantes de enormes dimensiones. Esos gigantes, después de devorar la comida de la tierra, empezaron a devorar, a comerse, a tragarse a los seres humanos, los cuales, desesperados, suplicaron a Dios que los ayudara. Dios entonces se compadeció, envió a 3 ángeles, a Uriel, a Rafael y a Miguel, los cuales apresaron a Seniasa y a sus espíritus rebeldes y los encerraron en una oscura prisión bajo tierra. Y, cosa curiosa, allí están todavía, hasta el día del juicio final, en que serán juzgados y arrojados para siempre a un lago de fuego, junto con los demás hombres pecadores. O sea, están en probatoria, están esperando que les juzguen, aunque están juzgados ya, pero para cumplir su pena de verdad, cuando acabe el mundo van a la eternidad con todos sus pecados encima. Pero, continúa la leyenda, en la tierra quedaron graves consecuencias de ese desorden, porque después de que los gigantes desaparecieron, sus espíritus permanecieron en el mundo, pero permanecen en el mundo hasta el día de hoy, vagando, provocando desastres, accidentes, enfermedades. Esos son los demonios, los autores de guerras, de violaciones, cambios climáticos, toda aquella cosa que no entendemos y no comprendemos, se la atribuimos al diablo, y a rayo, al diablo. Pero en la tierra quedaron graves consecuencias, y son las enfermedades de hoy, los desastres, los accidentes, son en definitiva, en una palabra, los diablos. Esta leyenda se volvió muy popular, y más tarde fue recogida en otros libros también apócrifos, como el libro de los Jubileos, del año 150 a.C., el Testamento de los 12 Patriarcas, del año 40 a.C., y el segundo libro de Baruch, del año 100 después de Cristo. Pero ciertos sectores del judaísmo no vieron con buenos ojos ese relato. Pensaron que era poco decoroso imaginar un pecado sexual para los ángeles, que eran seres espirituales. Había que buscar una falla que se adecuara mejor a su naturaleza. Pero, ahora bien, los sabios judíos enseñaban que uno de los pecados más dañinos y difíciles de controlar era la envidia. Nos encontraron varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios nos dice, Proverbios 27:4, la ira es cruel, el enojo es destructivo, pero la envidia es irresistible. Y más adelante en Proverbios 14:30, la envidia corroe los huesos. O en el libro de Job 5:2, la envidia hace morir al necio. Entonces pensaron que el pecado de Satanás y de sus ángeles tenía que haber sido en esa línea, en el sentido de la línea de la envidia. Siguiendo esa línea, en el siglo II a.C., apareció una segunda versión de la caída de estos ángeles, que hoy se encuentra en otro libro apócrifo conocido como la vida de Adán y Eva,
compuesto alrededor del año 100 a.C. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Seguimos nuestra tertulia hablando de los ángeles caídos, de los rayos y demonios que nos rodean muchas veces y nos inventamos muchas veces. Según la nueva leyenda, como decíamos en el segmento anterior, cuando Dios creó al hombre, lo hizo imagen suya. Cierto día convocó a todos los ángeles del cielo y les exigió que adoraran su imagen divina que estaba en Adán. El arcángel Miguel y sus seguidores obedecieron. En cambio, Satanás, por envidia y celos, no podía ser por otra cosa, se negó a hacerlo. ¿Por qué? Porque consideraba que él había sido creado antes que Adán y que por lo tanto tenía una jerarquía superior a la de Adán. Otros ángeles que estaban con Satanás también imitaron su negativa. Bien, Dios los castigó. ¿Y cuál fue el castigo? Expulsarlos del cielo. Esta nueva versión tenía 3 ventajas sobre las anteriores. Primero, el pecado mencionado encajaba mejor con la naturaleza espiritual de Satanás. Y el segundo ubicaba el origen de Satanás mejor cronológicamente, pues la versión anterior lo situaba en tiempos de Noé y el diluvio, es decir, muy tarde en el tiempo, muy tarde en la historia, mientras que la situación en tiempos de Adán y Eva, al comienzo de la creación, era más asumible, más creíble. Y en tercer lugar explicaba algo que siempre intrigó a los israelitas, y es ¿por qué Satanás se empeñaba tanto en tentar a los hombres? Esa versión se debe a que cuando fue expulsado del cielo, perdió todos sus privilegios, los favores, las prebendas, mientras que Adán continuó disfrutando de la felicidad del paraíso. Por eso, lleno de envidia y rabia, buscó hacerlo desobedecer a Dios para acarrearle las mismas condenas que pesaban sobre él. Y desde entonces busca también perder a todos los hombres. A pesar de las mejoras, el segundo relato tenía un defecto. Hacía depender la caída de Satanás de la creación del hombre. Es decir, Satanás había pecado por causa del hombre, cuando en el imaginario judío Satanás existía antes de la creación del hombre. Había pues que buscar una explicación en la que no estuviera involucrada la humanidad y que fuera anterior a la creación del hombre, a la creación del mundo. Así, a finales del siglo I a.C.,
Surgió una tercera versión, y van 3. Esta se basaba en un antiguo himno que se halla en el libro del profeta Isaías. El himno dice así: ¿Cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha terminado su soberbia? Allá abajo el Seol se estremeció por ti y salió a recibirte. Tu soberbia ha sido arrojada al Seol. Tienes una cama de gusanos y tus frazadas son las lombrices. Como ha caído del cielo Lucero, hijo de la aurora, ha sido derribado al suelo. Tú que decías en tu corazón: subiré hasta el cielo, pondré mi trono encima de las estrellas de Dios, me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, subiré a la cima de las nubes, seré semejante a Dios. Pero ay, al Seol he sido arrojado, a lo más hondo del pozo. Es Isaías capítulo 14, versos 4 al 15. Es el himno del profeta. Algunos judíos también pensaron que este himno cantaba la caída de Satanás al infierno, el Seol, y que explicaba el motivo, su soberbia, su orgullo. Y esos, en soberbia y orgullo, lo habían llevado a querer ser como Dios. Por ello se rebeló contra él. Y simplemente le pasó lo que a todos. Fue expulsado de los cielos y arrojado en el Seol. Así, alrededor del año 50 después de Cristo, o sea, ya la primera generación de cristianos ya había pasado. A través del año 50, como les decía, alrededor de ese año, una obra apócrifa llamada Segundo Libro de Enoc, el verso 11 al 39, incluyó esta nueva versión del origen de Satanás. Hoy, sin embargo, los exégetas, los expertos de Biblia, de entendimiento y lectura de la Biblia, enseñan que el himno de Isaías no fue compuesto para cantar la caída de Satanás, sino para celebrar la muerte de un rey de Babilonia cuyo nombre no figura. Era un rey tan orgulloso y altanero que se creía un dios. Por eso Isaías, burlándose de él, lo llama Lucero, la estrella más brillante y luminosa de la madrugada, venerada por los antiguos como un dios. Y era ese rey altanero, terminó sus días como cualquier mortal, pereciendo y bajando al Seol, donde se pensaba que habitaban los muertos. El hecho de creer que este himno se refería al diablo llevó a los lectores posteriores a fijarse y a pensar que Lucero era el nombre del diablo, y como Lucero en latín se dice Lucifer, al diablo se lo empezó a llamar Lucifer. De ahí que durante siglos y hasta el día de hoy, erróneamente, a Satanás se le sigue dando ese nombre, Lucero. Lucero, Lucifer, es lo mismo, es el nombre del diablo, a diablo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos. ¿Les interesan los demonios? Bueno, ya saben una cosa importante. Lucero viene Lucifer. Así que el lucero es el lucero de la primera luz del día. La primera estrella que aparece sobre el horizonte se llama el lucero del alba. Y de lucero Lucifer. Ya aprendieron algo más. A finales del siglo I a.C. circulaban entre los judíos 3 versiones sobre el origen de Satanás. Primera, del pecado sexual; segundo, la de la envidia a Adán; y tercero, la de la soberbia. Sin embargo, ninguna de ellas quedó registrada en los libros del Antiguo Testamento. O sea, no podemos decir, lo dice la Biblia. ¿Qué Biblia? La Biblia cristiana, la Biblia judía, la Biblia musulmana, ninguna de ellas habla de ello. Fueron libros que alguien se inventó, se llaman apócrifos. Creo que le hemos dedicado a alguna tertulia. Si no, si eso, pues un día de estos hablamos un par de tertulias sobre los, que es interesante conocerlos. Podríamos decir, la palabra de Dios paralela que tenemos en la vida, que tenemos en nuestra fe cristiana. Bien, sin embargo, ninguna de ellas quedó en los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando se escribió el Nuevo Testamento sí se incluyó el relato del pecado de Satanás. Y nada menos que 2 veces. O sea, en el Antiguo Testamento no aparecen las relaciones, las situaciones del diablo. Las tentaciones que sufren los 3 diablos, las 3 tentaciones. Pero después sí, en el Nuevo Testamento sí. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, la influencia griega fue muy grande en la formación del Nuevo Testamento. De hecho, todo el Nuevo Testamento está escrito exclusivamente en griego. No está escrito en la primera versión, por así decirse, en griego. Después ya se ha hecho cuánta versión existe. Pero la primera está en griego. Por eso es fácil introducir el pensamiento griego en el Nuevo Testamento, en las estructuras de gobierno, en las estructuras de funcionamiento de la sociedad. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento se incluyó el relato del pecado de Satanás. Y nada menos que se incluyó 2 veces. Pero para sorpresa nuestra, las 2 veces aluden a la misma versión, la del pecado sexual. El primer texto está en la carta de Judas, escrito alrededor del año 90. Dice así: a los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada, Dios los encerró con cadenas eternas y en cárceles oscuras hasta que llegue el día del gran juicio final. También Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos los ángeles fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne, sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirve para su ejemplo. La carta de Judas, versos 6 al 7. Esa es la primera referencia, la carta de Judas. La segunda referencia está en la segunda carta de Pedro. Carta que Pedro, o uno de sus discípulos, escribió hacia el año 125. Y nos dice de esta manera: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en las cavernas tenebrosas del Tártaro, y allá los mantiene hasta el día del juicio final. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. El Tártaro es otro nombre por el que se designa el lugar del castigo eterno. O sea, ya no es solamente Belcebú, ya no es solamente tal sitio, ya no es tal otro, sino el Tártaro. De aquí que se refiere al pecado sexual. Se ve en la alusión al encierro en cavernas y a la espera del juicio que no figuraban en las otras versiones del pecado.
La única mención, pues, que aparece en el Nuevo Testamento hace del origen de Satanás en la del pecado sexual. Sin embargo, conviene aclarar que esos autores no se preguntaban si ese hecho había sucedido realmente o no. Solo lo mencionaban para enseñar que Dios castiga toda clase de pecado. Como mencionan también otros episodios que hoy sabemos que son leyendas y no hechos históricos, por ejemplo, el arca de Noé y el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, o Lot y su esposa convertidas en estatuas de sal. Podemos estar dando ejemplos por buen rato. Hechos que entran en la fantasía, entran en la historia, o que se usan como didácticos. Vamos a contar una historia, vamos a contar un ejemplo. Por ejemplo, si esto pasara así, leyendas, así nacen las leyendas. Las leyendas son para leerse. La palabra leyenda es un participio del verbo legere. El verbo legere en latín es leer. Lectura tiene la misma raíz. Leyenda tiene la misma raíz. Pero bien, hoy sabemos que esas leyendas han entrado y se han considerado como hechos históricos y no tienen de hechos históricos nada. Tienen algo en el fondo, pero sobre eso se han construido las leyendas. La leyenda del arca de Noé, la leyenda de la expulsión del paraíso, y etcétera, etcétera, etcétera. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y vamos a dar las últimas notas sobre los diablos, diablo, rayo, Satanás, vete de aquí. Siglos más tarde, la tradición cristiana abandonó la explicación sexual del origen del diablo, a pesar de ser la única mencionada en el Nuevo Testamento. En la carta de Pedro hemos visto hace un ratito, y retornó a la del pecado de soberbia. O sea, cambió pecado por pecado. En vez de ser expulsados por pecado sexual, ser expulsados por capaces de hacer pecados de soberbia. Esta idea pasó a los catecismos y manuales de catequesis, y así, desde el Catecismo del Concilio de Trento, en el año 1566, hasta el Catecismo de San Pío X. Resumiendo estos catecismos, se enseñaron la materia relativa a los ángeles en seis aspectos, 6 puntos, 6 axiomas. Primero,
Dios creó a los ángeles antes de crear a los hombres. Eso no hay duda ninguna, no hay dudas hasta de cualquier cosa. Pero aquí ya se elimina el tema sexual. Ya estaban creados cuando aparece el hombre y la mujer, antes de crear el ser humano. Segundo, los ángeles eran gente buena y con espléndidas cualidades. O sea, no eran un chorro de sinvergüenzas, de poca vergüenza, no. Eran gente buena. Incluso hoy en día en la vida normal y corriente, cuando alguien nos hace un favor, ¡ay, qué angelito! Que eres un ángel, qué bueno has sido. Expresiones de ese tipo. Tercer lugar, Dios los sometió a una prueba que algunos superaron, los ángeles buenos, y otros no. ¿Por qué no superaron la prueba? Por la soberbia que tenían. Aquí ya empieza a aparecer el tema de la soberbia, el creerse superiores a los demás. Y eso muchas veces ocurre en nuestras comunidades. Es que tiene un título académico, es que tiene dinero, es que tiene tal puesto de trabajo, es que se cree que es cualquier cosa. La soberbia es el peor pecado que podemos cometer. En cuarto lugar, estos ángeles fueron expulsados del cielo y fueron arrojados al infierno. Son los que llamamos Satanás y sus demonios. En quinto lugar, desde entonces son enemigos de Dios y de los hombres. O sea, se enfrentaron a Dios, se enfrentaron a los hombres y se creen que pueden con Dios y que pueden con los hombres cuando es mentira. Los demonios tratan de empujar a los hombres al pecado para arrastrarlos con ellos a los castigos del infierno. O sea, igual que yo me condené, tú te vas a condenar. Y buscar las formas, las maneras, las tentaciones, las situaciones difíciles para que se vayan al infierno. En el año 1993, la Iglesia Católica publicó un nuevo catecismo en el que redujo la enseñanza de Satanás a estos puntos, los puntos del 391 al 395, que son, primero, Satanás y los demonios eran ángeles buenos, creados por Dios, que por propia voluntad pecaron y se hicieron malos. Versículo número 391. Segundo, su pecado fue el que se menciona en la segunda carta de Pedro, es decir, el primer pecado sexual. Tercero, pero al pecar Satanás y los ángeles quisieron ser como dioses, es decir, pecado de soberbia, que es el que más afecta y demás. Cuarto, desde entonces Satanás, por envidia, intenta hacer que los hombres desobedezcan a Dios, es decir, su pecado fue el de la envidia. El Nuevo Catecismo pues no se pone de acuerdo y alude a los 3 relatos apócrifos sobre el origen de Satanás y los demonios. La palabra de Dios, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nada enseña sobre el origen del diablo. Tampoco enseña nada sobre su existencia. Los 2 relatos del Nuevo Testamento que hablan de su origen se basan en leyendas que proceden de libros apócrifos que fueron creados para explicar el problema del mal, pero tales leyendas crean más problemas que soluciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un ser creado bueno y espiritualmente perfecto haya podido sublevarse contra Dios? ¿Y quién lo tentó para que se hiciera malo si todavía no existía Satanás? A pesar de estas paradojas, la Iglesia las aceptó, las pulió y las propuso como verdaderas teológicas. Pero son verdades relativas, verdades que hoy debemos revisar seriamente, porque el origen del mal no hay que buscarlo en un ser maldito, malvado, exterior, sino en nuestras propias inclinaciones interiores. Muchos cristianos viven en una especie de infantilismo moral, culpando las fuerzas maléficas externas de lo que en realidad se debe a su propia responsabilidad. Lamentablemente, el cine y los medios de comunicación, con sus historias perturbadoras e impactantes de opiniones, de posesiones y exorcismos, fenómenos estos ya explicados por la medicina, nos impiden reconocer con madurez que nosotros somos los únicos responsables de nuestros actos. Por eso lo repito, el único responsable del mal o del bien que hacemos somos nosotros.
Somos libres, Dios nos ha creado libres, tenemos opciones en la vida. Escojamos. No le echemos el muerto al diablo, no echemos el muerto a unos ángeles que ni pintan ni cortan. Asumamos nuestras responsabilidades. No es así, Dios nos ha regalado la libertad y solo cuando permitimos que nos engañen nos volvemos dependientes. Pero como dijo muy bien Jesús, si conocen la verdad les hará libres. Busquémoslo en el capítulo 8 de San Juan, verso 32. Somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestra santidad o de nuestra condenación. Somos nosotros los que escogemos y el Señor nos da fuerzas para poder bregar con ello. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Vamos concluyendo nuestra tertulia, nos quedan 3 minutos escasos, pero para recordarles, en primer lugar, que la culpa no la tenemos nosotros, la culpa está en el aire, y si queremos aplicárnosla a nosotros, pero no envidias, no celos, no echar la culpa al muerto cuando el muerto está vivo. Así que pensemos antes de decir las cosas, lo que pensamos y lo que opinamos sobre los demonios y demás. Les pedimos una oración para que podamos seguir luchando, para poder seguir educando, para poder seguir hablando y comunicarnos unos con otros. No vamos a resolver el mundo, pero si hay los chinos dicen que si te encuentras en las tinieblas, enciende un fósforo y habrá menos tinieblas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nuestro símbolo es un fósforo. Con ese fosforito, lo que dure, pues vemos menos tinieblas. Así que ayúdennos a seguir manteniendo la tertulia con sus oraciones, si hay algún centavito, pues también, pero sobre todo con sus oraciones, para que el Señor nos siga ayudando a llevar la palabra. Y un recuerdo muy importante a nuestros hermanos privados de libertad. Ya saben que les recordamos, les pedimos al Señor por ellos, pídanos por nosotros para que podamos seguir anunciando la buena nueva a través de la tertulia. Y nada más, que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos ayude, y el próximo miércoles vamos a hablar del infierno. Hoy hemos hablado, para el próximo miércoles. Hoy hemos hablado de los inquilinos del infierno. El próximo programa vamos a hablar sobre la residencia de los diablos, que es el infierno. Las cárceles del infierno. Nada más. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre de todo mal y de toda envidia y de todo celo, que muchas veces es eso lo que tenemos contra los demás. Y para adelante es para allá. Allí los esperamos, nos espera el Señor para que juzguemos qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con nuestra existencia. Que Dios nos bendiga a todos. Entonces, hasta mañana, si Dios permite, que tendremos nuestra tertulia de esta semana. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos.
si es posible que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.